Wow, what did you think of that session about agency? For me, it's essential to feel in control of, my own life and my own choices. Yeah, definitely agree, De Graaf. Yeah. I was really interested in the session about the first ever United States National Adolescent Health Action Plan. It could really be a promising practice for other countries to consider and to look at as we embark on this journey to promote adolescent health, well-being, and development. 100%. So now to our next core sessions. If you've ever come across bullying, and sadly, most of us have, you'll know what a devastating effect it can have on your and our collective lives. This core session might be for you. It's called We Deserve Better, from combating violence to fostering safe spaces. Alternatively, you might want to get involved with this one, also absolutely vital. It's called Adding It Up, Evidence to Impact, making the case for adolescent sexual and reproductive health and rights. As we all know, data is power, and this session highlights how data is being used by young people to improve adolescent health services across 130 countries. I'll be joining that one. Of course, we are spoiled for choice today. And as we're talking about data, you might know about the wonderful Apurva Panidapu, aka the human calculator. Now, she is a proper genius, but not just with figures. She's a massive thought leader on topics like work and how employers need to understand the values of the young workforce. Plus, we've got interesting partner content. The day is nearly done, folks. We'll see you after the next sessions. Unite! Rise! Lead! Hi, I'm Apurva Panidapu, and I'm so excited to be joining you at the first ever Global Forum for Adolescents. It's so inspiring that over 1 million young people have engaged in the 1.8 billion Young People for Change campaign, including through the What Young People Want survey. These voices are the springboard for all the amazing conversations, dialogues, and creative and innovative activities that we're enjoying across these 2 packed days. It doesn't surprise me at all that the results of the historic What Young People Want survey show that one of the leading priorities for young people right now is finding work that they feel inspired by. We are constantly talking about diversity in the workplace, and often we think that's about race, gender, ethnicity, and it is, but it's also about age. Not only are we the 1.8 billion strong young generation, the biggest in history, we are also the first generation to be digital natives. We are a generation which wants to feel passionate about the work which we do. But workplace leaders don't currently understand how to attract young talent and, more importantly, retain them. I believe that leaders and corporations need to reimagine workplaces so that they appeal to our generational values in this digital age. Values like sustainability, social responsibility, and diversity, equity, and inclusion. It's time for leaders to listen to us, to understand and adapt the workplace in order to engage us, the next generation of thinkers, the I.8 generation. And they must adapt quickly to be ahead of the game and to be at the forefront of the future of work, innovation, and creativity. We know the incredible potential of growing our work online and how young people can engage with virtual platforms to create, grow, and develop businesses and their own personal passions. Moving forward, we need to address gender bias in technology and education and enable all students to engage in this digital age. It's time to welcome learning transferable real-world skills like the ability to pivot in order to give meaning to learning and to boost motivation. Let's make sure we don't hold back the talent of our generation while waiting to arrive at the problems of tomorrow. Instead, let's enable all young people to be actively learning and working on the problems of today so that we can fix them now. Here's to Gen Z. Hello, everyone. I'm Danielle, and I'm here to share with you new evidence that shows exactly why we need more attention and more investment in adolescent well-being. Now, we all know that campaigning needs strong facts to back up our voices. So now, for the first time, the BMJ, a leading academic journal, has released the first of a 2-part collection on adolescent well-being.
The best bit is that young people's views are at the heart of the series, so let's say hello to my fellow incredible young researchers who took part in this important work. Hello, everyone. Now, we asked for your questions on this series and put them to our young research team. It is understood that every government has to balance what they spend their money on. However, we do know that for every $1 spent on adolescent well-being, there's a return of $5 to $12 because if young people are healthy, educated, and have access to opportunities, they are much more likely to contribute positively to society. In this vein, governments can not only save money, but can also yield higher returns on their investment by making the decision to invest in young people today. That being said, it is necessary to note that the most important reason for investing in adolescent well-being is that this is their basic human rights. And as such, it is the duty of governments to plan for, support, and address adolescent well-being. There are 5 domains of well-being that mattered to young people. Number 1, good health and nutrition. Between 2003 and 2015, adolescents accounted for 11% of the global burden of disease, but they actually only received 1.6% in terms of development assistance. We are calling for more financial investments for young people. Number 2, connectedness and community. Having a sense of belonging, good social, mental, and emotional support was linked to better health outcomes. We're calling to strengthen community and connectedness for youth worldwide. Number 3, safety and support. In 2018, 1 in every 3 girls between the ages of 15 and 19 suffered from a form of physical, sexual, or emotional abuse from an intimate partner. Unfortunately, we know that the pandemic made this much worse. We're calling for a safe environment, free from harm and violence, so we can live a life free from fear. Number 4, education and employment. Globally, 1 in 5 young people between the ages of 15 and 24 is not in employment, education, or training. Unfortunately, this is twice as likely to affect young women than young men. We're calling for all young people around the world to have access to school or training, especially girls and women, so that we can be financially independent, have control over our futures, and contribute to our communities. And finally, number 5, agency and resilience. We know our needs and rights, and we know how to advocate for them. We also know that what gets measured gets counted. So we are calling for stronger systems for accountability to measure progress, and platforms for our voices to be heard. The Adolescent Wellbeing BMJ collection was co-written by young people, which is pretty key given that the collection built on technical papers to promote adolescent well-being. It was particularly important to have voices from the Global South because all too often research is produced in the absence of these voices. Beyond being involved in the writing itself, young people were consulted to determine the priority themes or domains of a BMJ collection. All in all, young researchers had the opportunity to share their expertise about issues that matter to them. Climate change is already affecting our lives, putting at risk our physical and mental health and well-being, and exactly how it does so is covered throughout the series. We also focus on how health communities are in a unique position to tackle climate change, such as through evidence generation, net zero healthcare efforts, but also crucially by collaborating with adolescents on advocacy on how climate change is impacting their well-being. Thank you, fellow researchers.
The series has been 18 months in the making, and we are so delighted to be launching it now, especially because we know there's a force for change right here with us. So, whether you're speaking with your head teacher, member of parliament, or president, we hope you can use this evidence to campaign for adolescent well being. We can't wait to hear how this is being used, so let us know. There's so much more information on the campaign platform at 1.8.org. Thank you. Unite! Unite! Rise! Rise! Lead! Lead! Young people, this is our time. Good afternoon, everyone, and welcome to our Buenas event on tardes development against todos. adolescence. My Bienvenidos name a is nuestro Rachel Masangkota, foro global de and I'll be adolescente. your Voy a moderator for this estar session. aquí como moderador Today, para we have trabajar some con incredible speakers ustedes. who will be sharing their Y hoy amazing tenemos experiences, algunos insights, recommendations ponentes que on van a how hablar combating sobre violence against temas e adolescents. insights sobre We cómo will be podemos hearing from formar experts coaliciones. around the world Vamos a who will be oír sharing their personas de country-specific todo el mundo examples que van a of how they are compartir tackling this issue. ejemplos sobre cómo We están hope that by the end tratando of de this este session, we tema. will have Y esperamos gained que hasta el valuable fin experiences and de esta insights into how sesión we can ustedes work together to tengan prevent violence experiencia against e insights adolescents. para But prevenir first, we la will start with the violencia contra introduction of los our incredible adolescentes. speakers. Pero We have antes on voy the a board presentar Daniel nuestros Engel, who's increíbles the team lead, adolescents and youth ponentes. at Tenemos Danielle Engel, UNFPA. que Daniel trabaja en la Engel is a FPA technical expert with over 20 y years of ella es experience in the field experta, of más population de 20 años development, de gender and experiencia public en health, with a en background in sociology, educational la science, and protección de her esta work has focused población on y strategy planning, trabaja program en la development, planificación de implementation, monitoring, estrategia, evaluation, and policy implementación, advocacy. monitoreo y valoración de políticas. Throughout her career, Danielle has Por had the toda su opportunity carrera, with Daniel diverse teams in contributing to tuvo program la guidance oportunidad de aimed at trabajar supporting con adolescent health equipos and diversos development, para youth apoyar empowerment, el gender equity, desarrollo and de voting rights. adolescentes Second on the y la board, we have agenda de Desmond King, protección who is the founder of a estos Decibel in jóvenes. Cameroon. Luego Desmond King tenemos has more than Desmond, 18 years of que tiene community más de engagement to promote 18 sexual and años reproductive health trabajando con la services comunidad and para the fight against protección HIV among y adolescents la primarily in Cameroon prevención and de more widely. He enfermedades researches health services issues. He y holds an servicios para MSc in reproducción politics y from educación the sexual, Northwich además de trabajar Electronics from the University of con los Cameroon adolescentes. as Él creative tiene un translator to keep grado de delivering change toward economía families with uplifting de la youth Universidad de Camerún, education, donde university trabaja of con educación Cambridge. continua. Y He's the también founder of tiene Deserve un equally, and posgrado de spearheaded Cambridge the en 1.8 educación billion continua. move in Cameroon. We equally have Yasmin Sami, También tenemos who is the gender Yasmin team Samet, lead at que OSRM at Pathfinder International. está Yasmin Sami trabajando holds en the Pathfinder international lead for gender and International. inclusion Ella within the tiene OSRA program, el the program founded by young rol de states and led líder by para Pathfinder. inclusión de It has spanned jóvenes 5 en years and Pathfinder. aims to enhance family Ha health, pasado 5 años en el trabajo transfostering the para national family, sexual, mejorar and la reproductive health salud de la efforts. We familia equally y have también salud Samina reproductiva. Parveen, who is Samina gender Arvin, management at Pathfinder Parveen, que International trabaja como Bangladesh. gerente de Pathfinder As a en public health Bangladesh. specialist, she's Y responsible for initiating, ella implementing, es supervising, and una evaluating various experta en salud programs pública with donde subcategory trabaja con quality distintos management, programas national standards, para and guideline tra- development, le- working trabajar con los jointly with fondos, el FDA, financiamiento WHO, and other stakeholders and partner de organizations. She holds con distintas MSc Professional organizaciones como la Development OMS Specialist y in the otras. field Ella of tiene gender, non-communicable especialización diseases, family planning, sobre STI, enfermedades no etc., and transmisibles, has 23 SIDA years y of otros, experience in the con reproductive más de health 20 space. años de Um, experiencia en After temas this de amazing session, we will reproducción. start Luego with de esta sesión Danielle Engel, who increíble, will be telling us vamos, about setting the scene bueno, para and the empezar la outcomes of the sesión, la technical verdad, paper vamos a and hablar violence con against Danielle adolescents. Over Sego, to you, que va Danielle. a You presentar have 6 los minutes. resultados del artículo técnico Thank you very sobre much, and violencia it's a contra pleasure to be adolescentes, cómo here prevenir representing UNFPA. y
este tipo de violencia. Hola a todos, muchas gracias por invitarme. Es un honor estar aquí en el foro global para los adolescentes y voy a hablar un poquito sobre la violencia contra adolescentes y un trabajo técnico, donde voy a hablar sobre el impacto que la violencia causa en la vida de los adolescentes y la urgencia de tomar decisiones urgentes. Mi presentación está estructurada en 4 áreas específicas. La primera, donde observamos la parte de crisis de la adolescencia y luego la desventaja doble que tienen las jóvenes mujeres, los factores de riesgo y oportunidades y la conclusión. La violencia entre adolescentes, contra adolescentes y niños, es algo en que individuos pueden estar expuestos en cualquier momento de la vida, pero los jóvenes desde temprano enfrentan la violencia. Se estima que 3.2 millones de niños entre 2 y 4 años pasaron por por agresión psicológica o física, desde aquellos improvisados. También los adolescentes tienen una vulnerabilidad porque están involucrados con violencia en las calles u otras. Mientras estas redes de los niños se amplían, eh, las violencias también se amplían y ellos se exponen a más tipos de violencia. Las consecuencias son muy graves y los adolescentes están más expuestos a la violencia de que los niños en la primera década de vida. Bien, ¿cuáles son las consecuencias de entre adolescentes y niños? La violencia impacta el desarrollo del cerebro y del desarrollo social, también los resultados de la educación que ellos tienen, embarazo temprano, enfermedades transmitidas sexualmente, también otros trastornos mentales, obesidad, dificultades emocionales y sociales, además del abuso de sustancias. Reduce el acceso a servicios de apoyo, participación social, educación y oportunidades económicas, lo que empeoran la situación. Ahora, hablando sobre las niñas, sobre las adolescentes que experimentan muchos tipos de violencia que tienen que ver con disciplina y violencia sexual. En, en 36 de 54 países, un 20% de las adolescentes entre 15 y 19 años pasaron por algún tipo de violencia física o sexual desde que tenían 15 años. El matrimonio infantil afecta a 12 millones de niñas anualmente, que es un factor de riesgo para la violencia sexual y física. Una entre 4 adolescentes o jóvenes entre 15 y 24 años en relaciones pasaron por algún tipo de violencia desde en sus relaciones con sus parejas. También la tecnología aumentó la violencia basada en género. Más de un 58% de las mujeres, niñas y jóvenes con acceso a Internet entre 31 países experimentaron algún tipo de violencia en línea. Y las causas y factores de riesgo para la violencia son distintos.
que pueden tener que ver con disparidad entre género, también discriminación basada en género, estereotipos, y como ya les dije, el género tiene mucho que ver con el tipo de violencia que pasan los, los jóvenes. Por ejemplo, las mujeres jóvenes están más expuestas a violencia sexual que los hombres jóvenes. Hay otros comportamientos que también las desalientan a buscar ayuda. En muchos casos, ellas no identifican, ni siquiera identifican la violencia íntima. Además de que todo esto tiene que ver también con las normas de género que ellas viven en sus familias y comunidades. Todo esto tiene un impacto de largo plazo en el bienestar de la adolescencia. Los adolescentes que pasan por violencia de género tienen prospectos de tener relaciones no sanas por su vida. A pesar de este periodo de vulnerabilidad, también es un tiempo crítico para el desarrollo de oportunidades. Es una ventana para intervenciones. Es un momento en que se crean las fundaciones para los comportamientos saludables. Y aquí el aprendizaje es que este periodo son muy sensibles para aprendizaje social y emocional. Hay un aumento, la seguridad física es muy importante para esta fase y después hay que tener una mejora en las habilidades de autorregulación que son muy importantes para el bienestar y la salud mental. Y también es un periodo importante para una acción defensiva, una oportunidad para acción preventiva contra la violencia. Y esto me lleva a las conclusiones. La violencia sexual y física es una amenaza de toda la vida para el bienestar. Tenemos oportunidad para acción preventiva y la adolescencia ofrece una ventana de oportunidades para estas intervenciones. Hay la necesidad de enfocarse en la primera adolescencia, enfatizando la adolescencia, primera adolescencia es esencial para quebrar el ciclo de la violencia. Lo que necesitamos es un abordaje interseccional en donde la intervención tiene que considerar los determinantes de varias secciones de la violencia. Sí, hay que considerar varias medidas holísticas en este esfuerzo. Necesitamos colaboración entre distintos sectores. Por ejemplo, la violencia contra niños o contra mujeres es crítica. Y estos dos sectores tienen que trabajar juntos para que puedan tener políticas de intervención y de respuesta amplia contra esos dos tipos de violencia. Y también hay que tener una priorización de los adolescentes. Yo creo que voy a dejarlo por ahí y le devuelvo la palabra al moderador. Muchas gracias, Daniel, por todas esas explicaciones y por su presentación. Ahora vamos a hablar con Desmond G, que es un gerente de la campaña de 1,8 mil millones de jóvenes para el cambio y va a dar ejemplos sobre su trabajo contra la violencia. Bueno, muchas gracias por su presentación. Y ahora, señor Desmond, por favor, haga su presentación. Muchas gracias, Boric. Gracias, Daniel, por dar el contexto. Yo decidí hacer el título de la presentación como todos están involucrados en la violencia de la escuela y también su solución. Y esto enfatiza en un abordaje de múltiples agentes sociales. Y también voy a empezar mi presentación con estas dos noticias que ocurrieron en enero, siguiendo un incidente del 13 de enero, en donde un estudiante de 15 años que estaba en una escuela bilingüe de gobierno
sufrió violencia en la escuela y esto son casos reportados. Eh, el gobierno y los directores de las escuelas estaban muy preocupados y estaban preguntándose cómo esto era posible. Hay registros de violencias de estudiantes contra profesores y administradores de la escuela y viceversa. Bullying, violencia basada en género, malas conductas sexuales, tortura, son algunos ejemplos de estas actividades antiescolares. Eh, de entre los resultados antisociales, distorsiones de la salud mental, depresión, rabia y complejo de inferioridad. El ministro de la Educación Secundaria realizó una conferencia en diciembre de 2022 para encontrar soluciones para esta crisis de la violencia en las escuelas y discutir posibles soluciones. Nosotros entendemos que la escuela es una comunidad por sí sola y ese es el inicio de entender la violencia escolar. Eh, en un promedio de 5.475 horas que los estudiantes pasan en la escuela, pasan de 14 a 19% del tiempo en las escuelas. La escuela tiene una mezcla de resultados buenos, malos y horribles, y tenemos que estar conscientes de eso. Entonces, la violencia de las escuelas es o reducir la violencia en las escuelas es fundamental para promover y preservar el bien de la escuela y de muchos adolescentes que estudian en ella. ¿Y por qué hay comportamientos violentos entre los estudiantes y el personal de las escuelas? Yo tengo 4 puntos. Primero, la escuela nutre sus propios valores positivos y negativos entre los miembros de la comunidad escolar. En la comunidad tenemos el bueno, el malo y el feo. También hay factores intrínsecos entre los estudiantes y personal, como la edad, el sexo, el temperamento, el estado mental, la salud física y la personalidad de las personas que interactúan para determinar el comportamiento en las escuelas. Tercero es el surgimiento de la tecnología digital facilitada por el Internet. Y cuarto, que la mayoría de los estudiantes, principalmente en las escuelas secundarias, están en una fase crítica de su desarrollo y crecimiento natural, que se llama adolescencia. Muchos de los profesores no entienden la adolescencia y cómo lidiar con ella. Próxima lámina. Entonces, ¿qué podemos hacer para reducir o mitigar la violencia de la escuela? Es crear una investigación y evidencias para poder medir medir las iniciativas para reducir la violencia. Hay dos ejemplos de algunas medidas momentarias, y cada enfoque se menciona aquí. Y vemos aquí por ejemplo, el hecho de que la escuela nutre valores negativos, esto puede ser dañoso para la disciplina. Entonces, hay que definir reglas y reglamentaciones eh, de manera significativa para que los estudiantes puedan entender lo que es un buen comportamiento y cuál no es, para poder impedirlo. Y después ver cuál es la fase crítica de la adolescencia, que es un gatillo para el desequilibrio psicosocial y emociones desequilibradas. Yo propongo que el personal sea capacitado sobre eh, la salud y el bienestar adolescente. Eso es muy importante. Próxima lámina. Ahora, para las medidas sostenibles, para reducir la violencia en las escuelas, yo hablo de dos pilares. El primero es desarrollar e implementar una política con un abordaje eh, holístico de la escuela. Este abordaje da más apoyo para salud mental en las escuelas y aumentar las habilidades educativas para la vida y apoyar esos programas.
y en la implementación holística de un currículum de salud y bienestar. Es una medida sostenible. Hay 10 áreas de estudio que podemos utilizar en la investigación. Solo voy a mencionar una, que es educación de sexual, que tenga un abordaje holístico, ah, que considere el bienestar y salud del adolescente. Otros contenidos como educación para educación y otras áreas son importantes que hay que incluir en el currículum. Y como todo el mundo es importante en medidas como estas, y como todos están involucrados en el proceso de reducir la violencia en las escuelas, yo hice esta tabla como un ejemplo de cómo podemos tener intervenciones sectoriales para promover los 5 dominios del bienestar adolescente. Primero, buena salud y nutrición, eso incluye los ministerios de la salud, agricultura y desarrollo rural y comercio. Y aquí entendemos que todos los actores sociales están involucrados y deben participar. Y tal vez eh, el hecho de que puedan ser la causa y la solución de la violencia significa que necesitamos un abordaje holístico. Yo creo que es un mensaje que debemos llevarnos para casa después de este mensaje. Próxima lámina. Lo último que quiero decir es que muchas gracias por su atención y estoy abierto para futuras preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Aaron Desmond, por esa presentación impresionante sobre, en caso de que tengamos instrucciones, hay aquí en la esquina superior derecha hay un icono, es el portal para hacer preguntas. En el caso de que alguien tenga alguna duda eh, del tema que se abordó, usted puede ir al segundo icono aquí a la esquina superior derecha para poder acceder al panel donde puede hacer sus preguntas. Y ahora vamos al tercer orador. Vamos a hablar de Shamim Pavin, de Bangladesh. Ella es una proveedora de servicios y va a hablar un ejemplo de Bangladesh, el rol de integrar eh, PIHS y también trabajar en equilibrio basado en igualdad de género en las comunidades. Tiene la palabra Shamima Parvin. Tenemos problemas para escuchar a la oradora, así que se resuelve el problema del sonido y empezaremos la traducción. Inequality persists. Dependence on family planning for basic choices limits autonomy, impacting health service use and family planning. Many women face gender-based violence during their reproductive years. Spousal power dynamics drive gender-based violence. Unmarried females hold progressive views, while married women often uphold traditional roles. Unmarried males prioritize sons' education and resist girls' outdoor activities and women working outside. We have taken a strategic approach and incorporate gender awareness into all our efforts through a multi-pronged strategy that considers gender, Que including considera el género, incluir servicios y FP integrados. we are empowering groups to advocate for change. And locally, we are increasing community empowerment. Localmente estamos While service aumentando providers may el still empoderamiento gender de las comunidades issues, and community norms con can hinder servicios related concerns. y We recursos consistently perform gender analysis, create del strategic análisis de plans, género, strategies, and implement permite implementar supported by ongoing monitoring. medidas y monitoreo para Response recoger continuously información. at the facility level
To incorporate gender into family planning, we have formulated a facility readiness checklist Nosotros tenemos una designed lista de to verificación increase que nos permite alinear los valores de todos los agentes involucrados. 15,692 service providers trained, 4,833 Capacitamos a los identified proveedores de as servicios vulnerable female and sociales para male responder a screened las cuestiones de in many género. locations. We have created a checklist for service providers to improve Nosotros monitoring tenemos la and meta de supervision. mejorar el The monitoreo y la unexpected supervisión y los story can often be informes. overlooked because it was seen as common. To address this, we started on-the-job training. Y hemos empezado una We capacitación got en el data trabajo. En and saw conclusión, that vimos there que is a strong hay una connection between gender-based violence correlación and fuerte weak entre la in violencia learning basada en services. géneros y Gender-based la violence falta de affected servicios de salud. women's SRH access, while comprehensive SRH services can empower women to prevent and Y address GBV. muchas Example gracias por of su atención. reference hearing. Yo soy señora Shanta, 24 años de edad y me casé hace 11 años. Y tengo una hija de 8 años. Tu esposo está en el extranjero. Yo soy Ana Ramret, visitadora de bienestar familiar, trabajando en Banga, de Nightclub y en el Centro de Bienestar de la Familia. Mi responsabilidad es proporcionar servicios de salud reproductiva. Una mujer tiene dolor abdominal más bajo, la examiné y tiene infección urinaria. La traté, le di un tratamiento y de nuevo vino a mí con dolor abdominal y sangrado vaginal. Y esta tenía 8 meses de embarazo. Yo le dije que trajera a su mamá y que hiciera un ecograma. Y ella dijo que el ecograma no resulta en un bebé normal. Después de aconsejarla, ella vino con un ecograma que mostraba que ella tenía dolor abdominal y sangrado vaginal porque tenía una placenta baja. Le sugerí entonces que se quedara en un lugar seguro y que descansara mucho. Pero su mamá no estaba de acuerdo con que descansara mucho porque eso iba a resultar en un bebé muy grande. Yo le aconsejé que mucho y le dije que pero que estaba lista para escuchar. Era el octavo mes de su embarazo y le dije que trajera un check-up a cada 15 días, pero su mamá se negó. Ella la dejó en el centro de salud, ahí yo recibí capacitación contra violencia basada en género, dada por la USAID. Entonces llamé a Shanta, la mujer que estaba embarazada, y le pedí que se entrara en contacto conmigo. Ella me ayudó a comunicarme con su papá y lo aconsejé sobre las ventajas y desventajas de tener un parto en un hospital o en casa. Le expliqué sobre las complicaciones de Shanta y que tenía placenta baja y que lo hice que entendiera la importancia del descanso. Una vez que entendió, él me aseguró que iba a convencer a su esposa y lo dejé. La adolescencia es cuando las personas empiezan a experimentar violencia que afecta su salud. Las intervenciones en la adolescente, la primera, tiene un gran potencial para mejorar la vida de las personas y tienen inversiones en este grupo de edad en comparación a los niños. Y estas intervenciones en cierta edad se dedican a la educación de la sexualidad para, eh, para poder beneficiar a los adolescentes de muy joven edad. Los cambios no pueden ocurrir sin la ayuda de adultos claves. La investigación del Global Early Adolescent Study, conducido en Samagara, dice que solo 55% de las adolescentes muy jóvenes se sienten cómodas hablando de la sexualidad con sus padres. Muchos adolescentes se sienten amenazadas en las escuelas por los padres y adultos que no se sienten cómodas hablar de eso. Hasta 57,5% de las adolescentes también admitieron que han recibido abuso verbal
y han sido ridiculizadas por adultos. Muchos adolescentes tienen creencias de género desigual. Muchos niños y un tercio de las niñas tienen creencias que los géneros son desiguales. Un tercio de todos los adolescentes creen en los roles estereotípicos de niñas y niños en su casa y sus comunidades. Tanto niños como niñas piensan en autodaño, pero la proporción de los niños que piensan en dañarse es el doble que de las niñas. Desde 2021 a 22, Breakthrough Action de la Johns Hopkins University y el Instituto BKB y Vale eh, desarrollaron un paquete de intervenciones para crear un ambiente equitativo en género en las escuelas. El Human Centered Design es un abordaje creativo para resolver problemas y que pone a los usuarios en el centro de la atención. Una metodología para mejorar sistemas para realmente beneficiar a las personas que van a usar estos servicios a través de una perspectiva humana, involucrando a los usuarios en todos los pasos de la solución del problema. Más de 1000 problemas están involucrados en codiseño, prototipado y pruebas de estas soluciones en Pasar, Bali y en Samarang, en Java Central. Incluye adolescentes muy jóvenes, sus padres, profesores, líderes comunitarios y representantes del gobierno indonesio. El paquete final de intervenciones tiene que ver un ambiente en donde adolescentes muy jóvenes de todos los géneros se sientan seguros y escuchados. Los padres y los caregivers tienen fuertes relaciones con sus hijos y tienen altas aspiraciones para ellos, independientemente de sus géneros. Los profesores y los administradores piensan que el ambiente tiene que ser igual para todos los géneros. Las instituciones crean y invierten en políticas equitativas para géneros, para proteger adolescentes muy jóvenes de todos los géneros. Hola, soy alumna de la Universidad Sanut Junior. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre el WhatsApp? Pienso que la violencia basada en género en Indonesia afecta mucho a los jóvenes. Violencia, bullying, es muy común entre adolescentes y puede afectar nuestra salud mental, nuestras vidas diarias y nuestras relaciones. Siempre veo violencia basada en género, como por ejemplo con mis amigos sufren bullying, acoso, porque son débiles, cuando las niñas también pasan por bullying y violencia están presentes en la vida de los adolescentes y tienen que ver con problemas de la salud mental que van a aparecer a lo largo de la vida de ellos. Por ejemplo, cuando dicen que los niños no deben hacer esto o aquello, también están haciendo un tipo de violencia. Ya participé de discusión en cara con mis padres sobre la muestra y en esta discusión hablamos sobre nuestras opiniones y me sentí cómodo para hablar. También yo fui a la escuela, tomé fotos que mostraban escenarios distintos de bullying para esta muestra. Con 3 fotos fueron exhibidas en esta muestra. Tenemos la oportunidad de expresar nuestras opiniones de manera segura, también para solucionar problemas de la escuela. Pedimos programas para la escuela, para crear un entorno libre de violencia basada en género, acoso, violencia. Pues encontramos trabajos de arte muy importantes. Por ejemplo, había una estatua donde ellos podían formar parte del entrenamiento, donde profesores no. Tenemos también una campaña de
de media. Luego del entrenamiento, los profesores usaron un formulario de Google para saber más sobre otros informes de bullying, acoso, violencia en la escuela, para que los profesores pudieran tomar una actitud para tratar de apoyar a las víctimas de violencia y importante para la escuela hacer que los niños, jóvenes estén más cómodos para hablar y tener un kit de herramientas que los haga más conscientes. Todos los prototipos que se testaron llegaron al Get for Youth Package, que es un paquete de acciones para ayudar a los jóvenes. Bien, gracias por esta sesión increíble. Vamos a pasar para Jasmine, que trabaja con el programa de Pathfinder en Egipto sobre cyberbullying. Ella va a traer algunos ejemplos sobre cómo prevenir el cyberbullying. Gracias, muchas gracias a todos los ponentes por estos videos increíbles. La verdad es que no es una presentación, sino una llamada para la acción para todas las personas, cuidadores, padres, profesores. Tenemos que unirnos para enfrentar el cyberbullying desde todo el mundo. Yo soy desde hace 20 años con la prevención de bullying, pero también como madre de adolescentes estoy observando lo que está pasando. Hay muchas acciones que estamos tomando para enfrentar el problema del cyberbullying. Antes que nada, quiero explicar qué es cyberbullying. Dar herramientas de comunicación digital para intimidar, acosar o humillar a otros y involucra acciones y comportamientos inesperados que causan daño, estrés o miedo en la víctima. Sabemos que muchas mujeres pasan por esto en todo el mundo y ahora tienen la ventana del chat. Conocen a alguien que ya pasó por cyberbullying, solo escriban yes, sí, porque sé que muchos de ustedes ya experimentaron este tipo de violencia o conocen a alguien que lo ha experimentado. Este tipo de violencia está creciendo mucho, especialmente con las aplicaciones, internet, todos están conectados en sus móviles y todo esto hace que sea más fácil pasar por este tipo de violencia. Los adolescentes, los jóvenes son los más afectados en la comunidad de Egipto, no solo en algunos puntos, sino en todo el país. También observamos en las escuelas que esto está pasando, aunque no tengan casos que ellos informen, pero quiero pedir que todas las escuelas cuenten los casos de cyberbullying, tengan un mapeo y recopilen estos casos para que nosotros podamos tomar acciones, así como los padres también. Eh, el medio más común de cyberbullying en Egipto son las plataformas de redes sociales. Creo que esto pasa en muchos otros países también, especialmente con lo que pasó es que en 2018 una ley de crímenes de tecnología e información anticibernética ha sido puesta en vigencia
para proteger las informaciones personales y las cuentas y también criminalizar las cuentas que son hackeadas y las cuentas falsas que muchos crean y como observamos son las cuentas que los criminales utilizan para proteger el cyberbullying. Las personas tienen conciencia de que hay una ley y que esto hay un proyecto para enfrentar el cyberbullying. ¿Cómo el cyberbullying impacta a los adolescentes y los jóvenes? No voy a pasar por cada uno de los temas, pero físicamente, académicamente, tenemos casos de suicidio en Egipto, personas que huyen, jóvenes que huyen de casa y otros problemas. Pensando en el programa Oscar, ¿qué podemos hacer para tomar acciones que mejoren la situación, que enfrenten la situación? Incluimos muchas discusiones, no solo específicamente sobre cyberbullying, pero incluimos algún tipo de discusión sobre qué es cyberbullying, porque algunas personas ni siquiera saben qué es. Y estamos colaborando con otras entidades como el Ministerio de la Salud y organizaciones de mujeres, porque es un proyecto que trabajamos con muchas organizaciones. Por eso es importante subrayar cuál es la importancia de enfrentar el cyberbullying. Podemos proteger a los jóvenes en las casas que están pasando por este tipo de cyberbullying. Bien, trabajamos bastante con las comunidades y todos que están en el entorno apoyando a las niñas, jóvenes, para que ellas hablen con sus padres si pasan por cualquier situación de acoso, de cyberacoso. Bueno, para concluir, quiero decir que estamos todos juntos y que esto es una responsabilidad colectiva de los gobiernos, organizaciones internacionales, nacionales, sector privado, familias, cuidadores, para eliminar estos riesgos y aumentar el acceso de niños y jóvenes a contenidos en línea seguros y de calidad. Muchas gracias, estamos todos juntos para enfrentar el cyberbullying. Gracias, Yasmin, por esta sesión muy importante. Ahora vamos a pasar para nuestra sesión de preguntas y respuestas, que va a ser muy rápida. La primera pregunta que tenemos es, ¿cómo construir espacios seguros en países con ingresos bajos o medios, donde tenemos gran parte de la población que no tiene conciencia o educación sobre estos temas? Esta es la primera pregunta. A gusto para contestar. Daniel. Para contestarla. Bien, una cosa, garantizar que los jóvenes conozcan sus derechos y sus derechos de vivir en un entorno protegido, con sus familias, comunidades y escuelas. Por eso tenemos que invertir en educación sexual amplia dentro y fuera de la escuela para apoyar estos países para que se expandan la educación sexual, que es un tema importante para prevenir la violencia. No es el único, pero es importante. Gracias, Daniel. Tenemos otra pregunta ahora que va para Desmond.
Una área clave sobre para prevenir la violencia en la escuela tiene que ver también con el equipo que trabaja en la escuela. Para muchos países aún hay, los profesores aún pueden golpear a los alumnos. ¿Cómo hacer cambiar esto? Bueno, eh, esto tiene mucho que ver con la causa de violencia en escuela. Tiene que ver con el hecho intrínseco de violencia y también tiene que ver con la personalidad, género, realidad. Una persona que puede sentir que tiene poder sobre otra y que puede usar la violencia para como método de corrección. No podemos olvidarnos de que la escuela forma parte de la comunidad y es donde muchos enfrentan frustraciones, tanto los alumnos como los profesores y el equipo. Cada una de estas partes interesadas deben comprender que sus temperamentos deben estar alineados para tener un espacio de convivio armonioso y comprender también los, cuáles son los gatillos que provocan violencia, porque nadie está inmune a enfrentar algún problema y estar en un día malo en la escuela. No, no creo que golpear los alumnos sea el camino para educar a los niños. Y bueno, dar a estos profesores entrenamiento de psicología para cortar sus frustraciones y evitar violencia. La próxima pregunta aún tiene que ver con esto. ¿Cómo puede explicar una implementación holística sobre este tema en el bienestar y salud? Bien, bienestar y salud debe ser holístico. Y, por ejemplo, Daniel mencionó educación amplia, educación sexual amplia. El currículum es muy importante y es relevante. No tiene solo que ver con la parte de reproducción y bienestar sexual de los adolescentes. Sin embargo, también igualdad, equidad, derechos humanos, cómo los chicos pueden tener un abordaje respetuoso con las chicas. Todo esto forma parte de una naturaleza holística donde se pueden hablar sobre distintos aspectos de la adolescencia. Este es un ejemplo. Todo el contenido para educación física, nutrición, son temas que pueden actuar juntos para proveer aprendizaje integral y nutrir a los adolescentes. Estos son solo algunos ejemplos y son cosas que se pueden especificar en el plan de estudios de la escuela. Y bueno, no podemos olvidarnos de que debe ser algo multisectorial, con distintas partes interesadas, involucradas. Gracias, Desmond, por esta respuesta. Tenemos una serie de preguntas para Jessie sobre cyberbullying. ¿Cómo podemos implementar dispositivos tecnológicos que puedan proteger a los jóvenes en las escuelas? Otra pregunta que también puede estar direccionada con Jessie. Bueno, vamos a contestar la primera pregunta antes. Creo que está mejor hacerlo. ¿Cómo implementar dispositivos que protejan a los jóvenes en las escuelas? No escuchamos a Jessie.
Perdón, que estaba muteada. Ahora sí, comprendo bien. Mi pregunta, ¿cómo podemos incluir dispositivos dentro de las escuelas y también proteger a los conciencia en la escuela, en las casas, los hogares? ¿Qué están descargando los adolescentes para que todos sepan lo que está pasando y crear un entorno seguro para que los adolescentes, los jóvenes estén cómodos para hablar con los padres, los profesores, la comunidad sobre lo que están haciendo y qué están pasando? Necesitamos hablar con todas las familias, cuidadores dentro de las escuelas sobre cómo ellos pueden utilizar estos dispositivos de acuerdo. Bueno, debido a limitaciones de tiempo, no podemos hablar sobre la última pregunta. Sin embargo, ustedes pueden enviar las preguntas en las otras sesiones. Muchas gracias por acudir a esta sesión muy importante sobre violencia. Y es importante oír la experiencia y recomendaciones sobre cómo podemos enfrentar la violencia. Por fin quiero agradecer a los organizadores de este evento por la organización y creo que ha sido útil para todos. Espero que todos lleven lecciones importantes para sus trabajos. Muchas gracias. Well, it's been quite a day. We've covered some challenging issues like violence, like adolescent sexual and reproductive health and rights. Now, these things are so important, but not always easy to talk about. And I think for me personally, what I found quite remarkable actually is hearing the different adolescents from all around the world talking about issues that are so close to their hearts, and it's been incredible to watch. No, definitely. And I think it was such a great space to hear from young people, and not only hear from them, but also to see them directly engage with leaders from across the world. And for me, what really stood out was a session on mental health. We also had a session on NCDs, which is very important to me coming from the Caribbean. That's a huge cause of death going forward. I really think that this has been a great space for us to hear and amplify that youth voice. Completely agree with you both. And as day one comes to an end, many of you are probably wondering what's next for the 1.8 billion campaign. What happens after this global forum? We'll be definitely talking about this in more detail as we delve into the multiple and exciting commitments and accountability tools tomorrow. But meanwhile, if you're an organization passionate about adolescent well-being, I'd encourage you to join PMNCH. My organization, the SRHR Africa Trust in South Africa, is a member, one of 1,400 members. This is the largest partnership of its kind anywhere in the world. And as you've heard throughout the day, we can do more when we all work together. This is also how we can continue to unite, to rise and lead. It's important to remember that beyond this moment, we are growing a movement for positive adolescent health, well-being, and development. Well said, Levi. Well, we'll say goodbye for now, but we look forward to seeing you again in the morning, and it's going to be super exciting. Yeah, all right. Bright and early. See you later, everyone. Bye. Unite, rise, lead. Young people, this is our time. We are 1.8 billion young people in the world today, standing as one to reach equality. In the world today, where dreams ignite, we stand as one, younger shining bright. United in spirit, we make a change. For 1.8 billion strong, our voices be arranged. With hope in our eyes, we'll break these walls together. We'll rise, we'll answer the call. Bound by our purpose, a love we have compared. Justice, our right, to surely get there. We are 1.8 billion young people strong. Symphonies of voices singing in the song. Let's rise above, let's compassion.
champion justice, better days and nights. Ours is the power as we claim our rights. We are 1.8 billion young people strong. Symphonies of voices singing in the song. Let's rise up, let's compassionate and love. Bright our future, we will seize the day. We are uniting, we are rising, we are leading. For better feel alive, for better kind of one. It's time to listen, it's time for action. As we come together hand in hand, the world will witness the change we have planned. With unity and love, we will overcome. For 1.8 billion young hearts, we are one.